Buen día a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Desde el equipo de Estado Abierto del Info de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de asesoría técnica especializada en nuevos lineamientos de interés público. Tanto a las personas que nos acompañan de manera virtual en Zoom, como a aquellas personas que nos acompañan a través del canal del Info en YouTube. El objetivo de esta jornada es compartirles información valiosa para fortalecer las capacidades de todas las instituciones y actores públicos de la Ciudad de México para que puedan identificar y publicar la información de interés público de personas auxiliares de la administración pública en materia de construcciones, desarrollo urbano y protección civil. Para iniciar esta jornada de asesoría técnica especializada, vamos a ceder el uso de la voz a María del Carmen Nava Polina, quien es comisionada ciudadana del Info de la Ciudad de México. Adelante, comisionada, escuchamos su mensaje. Muchas gracias, David. Buenos días a todas. Un saludo a la distancia, con el gusto de verles, sobre todo en esta asesoría especializada que va enfocada a la información de interés público. Estamos en una coyuntura muy relevante donde Ciudad de México seguimos en funcionamiento garantizando el derecho a saber y a la privacidad. Y en ese sentido facilitamos a través de estas asesorías especializadas el cómo cargar información pública en materia de construcciones y de protección civil. El día 13 de octubre, el día de ayer justo, se conmemoró el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. Esta asesoría y los lineamientos que aprobamos en el Pleno hace unas semanas tienen el objetivo de abonar en este esfuerzo para tener información en materia de reducción de riesgos de desastres. Hacemos énfasis sobre todo en la importancia que la transparencia y el acceso a la información pública oportuna y de calidad tiene en la prevención de desastres, atención de emergencias y el proceso de recuperación una relevancia fundamental que incluso permite salvar vidas. Entre 2000 y 2019, más de 1.500 millones de personas han perdido la vida y 4.000 millones se han visto afectadas por desastres, de acuerdo con cifras de EMDAT, una base de datos internacional sobre desastres. Uno de los temas de mayor interés para quienes habitamos el Valle de México es la prevención, preparación y respuesta ante amenazas que pueden provocar emergencias y desastres. De manera particular, los sismos intensos. Algunos de los sismos que han afectado a la ciudad están en esta diapositiva. El 7 de junio de 1911 coincidió con la entrada de Francisco y Madero a la ciudad y fue de magnitud 7.8. El sismo del Ángel, el 28 de julio de 1957, fue de magnitud también de 7.8. El 14 de marzo de 1979, un sismo causó la caída de la Universidad Iberoamericana. Los sismos de 1985, del 19 y 20 de septiembre, causaron aproximadamente 6.000 personas fallecidas y una enorme destrucción de infraestructura. Finalmente, el más reciente, del 19 de septiembre de 2017, fue de magnitud 7.1. Entendemos el interés público como el conjunto de aspiraciones surgidas de las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. En este caso, la aspiración como sociedad es la prevención de riesgos que eviten la ocurrencia de emergencias y desastres. Por eso, es un tema de interés público. El protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo es una hoja de ruta que nos permite, tanto a instituciones como a personas en lo individual, identificar la información que es conveniente tener en cada etapa del riesgo para minimizar los daños a personas, sus bienes e infraestructura. El reglamento de construcciones es la norma que sintetiza el conocimiento técnico y científico que permite estar preparadas ante sismos intensos.
Otras leyes como la de desarrollo urbano, la de gestión integral de riesgos y protección civil y sus respectivos reglamentos complementan acciones para atender esa amenaza. En esas normas están previstas las personas auxiliares de la administración que elaboran documentos técnicos y realizan acciones en su carácter de responsables de la seguridad y también de la supervisión de construcciones, inmuebles y regulación del desarrollo urbano. Solo estas personas auxiliares de la administración, por mandato legal, pueden expedir cierto tipo de responsivas y aplicar las normas en documentos técnicos, por lo que sus tareas son de interés público. Por ello, desde este Info de la Ciudad de México, consideramos necesario contar con lineamientos que establezcan las bases como parte de las obligaciones de transparencia de aquella información de interés público que den cuenta de las acciones de prevención. La información relevante, de calidad y oportuna permite a las personas y a las comunidades tener herramientas para tomar mejores decisiones en prevención de riesgos, atención de emergencias, reconstrucción, minimizando riesgos. La información salva vidas. Todas las acciones que permitan gestionar el riesgo de desastres nos habilitan para avanzar en el camino de ser una ciudad que protege derechos humanos y de tanto de sus habitantes como de quienes la visitan, así como ser una ciudad más segura y resiliente. Uno de los objetivos de la transparencia es la reducción de espacios para la corrupción y atender esta materia también es un paso en ese sentido. Por supuesto, agradezco la participación de quienes asisten a esta asesoría, exhortarles a que cualquier duda que puedan tener, aprovechen a quienes integran mi equipo de trabajo en el Info, tanto de ponencia como de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, que estarán atentas a resolverlas. Por mi parte, muchas gracias y enhorabuena que sea de aprovechamiento esta asesoría técnica especializada. Muchas gracias por sus palabras, comisionada Mari Carmen Nava. Pues es, como usted mencionó, es muy importante entonces toda la información que se presentará esta mañana. Saludamos en este momento a las personas que se encuentran conectadas, a las más de 95 personas que se encuentran conectadas a través de Zoom, así como a las más de 15 personas que nos acompañan en YouTube. Al respecto, pues quisiéramos, sé que son muchos los sujetos obligados que nos acompañan, vamos a ir mencionándolos unos por unos, principalmente actualmente del Gobierno de la Ciudad de México, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la Junta de Asistencia Privada, nos acompañan también de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, del Fondo de Desarrollo Económico, y así los iremos mencionando a lo largo de esta asesoría. Bien, pues es momento de dar paso a la información que les tenemos preparada. Así es que para ello, nuestros ponentes abordarán diversos temas, entre ellos el contexto y la trascendencia de estos nuevos lineamientos, cuáles son las obligaciones de información para las personas, de las personas auxiliares, cuáles son los objetivos de estos lineamientos y los beneficios de su implementación, así como a quienes les aplica. También abordaremos los aspectos técnicos generales y específicos de la carga de información y, por último, acciones recomendadas, conclusiones y enlaces de interés. Siendo de esta manera, vamos a ceder ahora la palabra a Jorge Yáñez López. Él es jefe de la Unidad Departamental de Gobierno Abierto del Info de la Ciudad de México y él nos abordará el tema de documentos de interés público. Adelante, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que asisten a esta asesoría, tanto en Zoom como en YouTube, y eventualmente quienes puedan consultar este video una vez que esté disponible en el canal de la institución. Bueno, vamos a arrancar con la presentación sobre la asesoría técnica especializada en materia de información de interés público de construcciones, desarrollo urbano y protección civil. La siguiente, por favor. Bueno, el contenido de la presentación es hablar un poco del contexto y la trascendencia de estos lineamientos, es decir, el por qué se trabajó en su desarrollo, la definición de quiénes son las personas auxiliares de la administración pública,
qué es lo que se está considerando información de interés público, algunos casos de atención, que algunos elementos que hemos visto que hay información ya publicada, pero que se puede ir mejorando para efectos de transparentar lo que finalmente es relevante. También se van a presentar el objetivo de los lineamientos y cuáles son los beneficios de su puesta en práctica, a quienes les aplica, algunos aspectos técnicos generales de la carga de información y algunos aspectos técnicos específicos, así como acciones recomendadas, conclusiones y enlaces de interés. Y, por supuesto, al final habrá la oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas. La que sigue, por favor. Vamos a hablar rapidísimo de qué se entiende por riesgo. Cuando se trabaja el tema de gestión del riesgo de desastres, el riesgo tiene una definición muy precisa. A veces causa problemas porque el término riesgo lo utilizamos en la vida cotidiana de manera diversa. Pero cuando hablamos de riesgo de desastre, debemos de entender el riesgo como los daños probables. ¿Los daños a quién? A un conjunto de elementos, digamos, que les llamamos bienes. El bien, por supuesto, más importante, pues es la integridad física y la vida de las personas. A partir de ahí hablamos, pues, de los bienes particulares que tiene la gente, de sus medios de subsistencia, de la infraestructura y del medio ambiente. Entonces, el riesgo es el resultado de 3 factores, que de hecho son una multiplicación. El primero es la amenaza. Y por amenaza vamos a entender la probabilidad de que ocurra un fenómeno, ya sea natural o causado por las personas. Dentro de los fenómenos naturales, bueno, pues están los huracanes, incendios, tsunamis, sismos y cualquier otro que se nos ocurra. Y de los causados por las personas, pues están, por ejemplo, también incendios, explosiones por el uso de materiales peligrosos o incluso acciones deliberadas como las relacionadas con el terrorismo. Por elementos expuestos, entonces, son estos bienes que les mencionaba, que pues podemos limitarlos a personas, inmuebles, infraestructura y el medio ambiente. Y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la propensión que tienen estos elementos a sufrir un daño cuando ocurre una amenaza. Muchos de estos, o la base de estos lineamientos están pensadas, digamos, en normativa que ya existe y que nos permite cuidar sobre todo los inmuebles. Porque si los inmuebles fallan, por ejemplo, a causa de un sismo o ocurre un incendio dentro de un inmueble, pues es importante saber qué hacer y tener las medidas para evitar daños a las personas. La siguiente, por favor. Entonces, para tratar de disminuir el riesgo, debemos de tratar de incidir en alguno o algunos de los elementos que lo componen: la amenaza, los elementos expuestos o la vulnerabilidad. Las amenazas o peligros de origen natural, pues no podemos incidir en ellas. Es decir, pues la naturaleza es la naturaleza y siempre va a haber huracanes, va a haber sismos, va a haber tsunamis, va a haber incendios forestales de manera natural, erupciones volcánicas o cualquier otra cosa. Entonces, la amenaza de origen natural, pues prácticamente podemos asumir que nunca podemos incidir en ella. Las amenazas de origen antropogénico o causadas por las personas, ahí sí podemos incidir. Por ejemplo, a través de normativas para reducir que ocurra un incendio u otro tipo de problemas. La siguiente, por favor. En algunos casos podemos reducir los elementos o las personas expuestas a estos peligros. Por ejemplo, si no permitimos los asentamientos humanos en zonas de riesgo por algún peligro, pues ya estamos reduciendo que la gente esté expuesta a estos peligros, como pudiera ser, pues construir asentamientos humanos muy cerca de cauces de ríos o en hondonadas o en laderas que eventualmente pueden ser inestables. ¿Qué podemos hacer con la exposición con la gente? Pues también evacuarla. Lo que pasa es que la evacuación pues siempre va a ser una medida temporal. Por ejemplo, ahorita con las lluvias intensas que ha habido en varios estados del país, pues no podemos llevarnos las casas ni las fábricas, ¿verdad? Pero la gente sí puede irse de esos lugares de manera temporal en lo que el peligro pasa. También podemos, algo que vivimos hace no mucho tiempo con la pandemia, pues es confinar o aislar personas, por ejemplo, por razones sanitarias. Esas son maneras, digamos, de reducir la exposición de estos bienes, que en este caso somos nosotros, a ciertos peligros. La que sigue, por favor. En algunos casos también podemos reducir la vulnerabilidad. Y de hecho, pues la teoría actual de la gestión de riesgos de desastre busca mucho trabajar el tema de la vulnerabilidad, de reducirla. Entonces, para el efecto que vamos a ver en esta presentación, pues lo que más nos preocupa es construir inmuebles que sean más seguros.
que sean resistentes a sismos, pero también que tengan una serie de medidas, por ejemplo, contra incendios. Entonces, si construimos conforme a lo que nos indica el reglamento de construcciones para el caso de la Ciudad de México, pues estamos reduciendo la vulnerabilidad de estos inmuebles. También colocar y aprender el uso de mecanismos contra incendios. De nada nos sirve que en la oficina donde estemos o la escuela o incluso en el hogar tengamos un extintor si no lo sabemos utilizar. Entonces, pues hay que tenerlos a la mano y saberlos usar. Y otro ejemplo para reducir una vulnerabilidad, por ejemplo, es vacunar contra enfermedades prevenibles. Entonces, esas son medidas que nos ayudan a reducir la vulnerabilidad ante amenazas. La que sigue, por favor. Entonces, una forma de reducir la vulnerabilidad y algunas amenazas como los incendios es a través del diseño de aplicación de ciertas normas. Estas medidas se les conoce en general como no estructurales, es decir, son leyes y normativas que si las seguimos, al final del día nos deben de permitir reducir los riesgos. Unas tienen que ver con el desarrollo urbano. Como les mencionaba hace unos momentos, si permitimos asentamientos humanos en zonas que sabemos que hay ciertos peligros, pues lo único que estamos haciendo es exponiendo a la gente a ese peligro. Entonces, si tenemos buenas normas de desarrollo urbano que regulen, por ejemplo, los usos de suelo, pues vamos a evitar que en lugares que ya sabemos que tienen propensión a ciertos peligros, haya colonias o comunidades enteras. Lo otro son las construcciones, que repito, pues nuestro mejor instrumento que sintetiza la experiencia dolorosamente ganada por la Ciudad de México, está en el reglamento de construcciones, y seguir el reglamento que hoy tenemos nos debe de permitir tener construcciones más resilientes y más seguras. Y lo otro, pues son todas las acciones que podemos hacer en materia de protección civil. Y para esto también, pues la Ciudad de México tiene un amplio desarrollo desde finales de los 90 del siglo pasado en la elaboración de términos de referencia para hacer programas internos de protección civil. Pero de nada nos sirve que existan los términos de referencia si la gente no hace el programa, si no lo registra y si eventualmente no hay esta supervisión de que el programa cumpla con lo que debe de cumplir. La siguiente, por favor. Entonces, pues sabemos que, como ya lo mencionaba la comisionada María del Carmen Nava, pues el sismo más reciente que afectó la Ciudad de México fue el del 19 de septiembre del 2017. Se tienen registradas en Ciudad de México poco más de 200 personas fallecidas, hubo algunas más en Puebla y Morelos, y daños estructurales en poco más de 22,000 viviendas. Eso por lo que tiene que ver por el fenómeno sísmico. Por otra parte, de acuerdo con información de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los últimos años se han recibido cerca de 6,000 denuncias por construcciones ilegales en todas las alcaldías. Este es un fenómeno que ocurre todos los días a la vista de todo el mundo. Entonces, estas son las denunciadas, pero pues imagínense las que no se denuncian. Y en este sentido, bueno, la ley de transparencia que todavía regula a la Ciudad de México establece como obligación de los sujetos obligados publicar información que sea de utilidad o que se considere relevante para evaluar las funciones y políticas públicas. Entonces, así se va encadenando, digamos, lo que motiva la creación de estos lineamientos. La siguiente, por favor. Entonces, la definición de persona auxiliar de la administración que está en los lineamientos no es nada más que las que ya existen, tanto en la Ley de Desarrollo Urbano, su reglamento, el reglamento de construcciones y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y su reglamento. ¿Y cuál sería esta síntesis? Pues que los auxiliares de la administración pública son personas físicas que han obtenido su registro por parte del gobierno de la ciudad, previstas en las leyes que ya les mencioné, y que tienen atribuciones en aquellas actividades vinculadas con su responsiva de hacer valer la observancia de las leyes y reglamentos y otras disposiciones aplicables. Esto es muy relevante porque el auxiliar de la administración pública, digamos, es una figura intermedia entre propiamente la autoridad y las personas que no son autoridad. Solamente ellos, aunque no son autoridad, digamos, pueden elaborar una serie de documentos y emitir su responsiva para los temas que vamos a ver ahorita de manera precisa, que bueno, ustedes seguramente ya lo vieron en los lineamientos. Entonces, es muy relevante su actuación porque por un lado deben de estar muy bien preparados en el conocimiento de estas leyes y en sus capacidades técnicas para que el gobierno de la Ciudad de México les emita el registro respectivo, y después deben poner a
uso, digamos, o utilidad de la sociedad eso que saben para emitir las responsivas correspondientes. La que sigue, por favor. Entonces, se establecieron o se tomaron, hay en estas leyes que les menciono 8 personas auxiliares de la administración, pero para efecto de los lineamientos se tomaron 7. ¿Cuáles son? Bueno, el director responsable de obra y los 3 corresponsables que existen en la materia, que son el de seguridad estructural, el de diseño urbano y arquitectónico y el de instalaciones. Estas 4 figuras están previstas básicamente en 3 normas: la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento, y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Tenemos también el perito en desarrollo urbano, que él está previsto en la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento. Y las 2 figuras pues más recientes, aunque ya tienen algunos años en la normativa, que son el responsable oficial de protección civil y una figura particular que es el responsable oficial de protección civil institucional. Lo que hace diferente al responsable oficial del institucional es que el institucional solamente puede hacer programas internos de protección civil para aquellas dependencias o entidades del sector público, y solamente los puede hacer en la dependencia en la que esté o entidad en la que esté trabajando. El responsable oficial de protección civil está previsto en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y su reglamento, y el institucional en el reglamento de esta última ley, la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La que sigue, por favor. Entonces, hay diversos documentos que elaboran estas distintas personas auxiliares. Parte de lo que tendrán que hacer los sujetos obligados es determinar qué información es de interés público. Sin embargo, los lineamientos ya señalan una serie de documentos que no hay duda, pues, que son de interés público. Entonces, cuando vuelvan a revisar los lineamientos, no vean esto como el total de lo que deberían de estar publicando como una obligación de transparencia, sino la base. Es decir, esto que está en los lineamientos debería de ser el mínimo. Si consideran que no hay más información de interés público que estas personas auxiliares entreguen a los sujetos obligados, pues habrá también que justificarlo, ¿no? Pero estamos colocando aquí lo que, desde la perspectiva del trabajo que hizo el instituto, es lo más importante. Entonces, para el director responsable de obra estamos pensando en el dictamen de estabilidad o seguridad estructural y el visto bueno de seguridad de operación. Sobre todo el visto bueno de seguridad de operación solamente lo puede emitir el director responsable de obra. Y se tiene que hacer no solamente en los casos en los que señala el reglamento de construcciones. Aquí ha habido un desarrollo normativo y entonces los programas internos de protección civil ya solicitan la elaboración del visto bueno de seguridad de operación. Entonces aquí es un tema importante porque podemos tener un inmueble que el reglamento de construcciones no prevea como obligación el visto bueno de seguridad de operación. Sin embargo, si está obligado a elaborar el programa interno de protección civil, pues entonces sí tendrá que elaborarlo. Entonces, por eso se seleccionaron estos documentos por parte del director responsable de obra. El corresponsable en seguridad estructural emite un documento, pues, que es muy relevante para efecto de tener inmuebles más seguros o resilientes, que es la constancia de seguridad estructural. Ahora cambió un poco el nombre en el reglamento, le llaman constancia de verificación de seguridad estructural, pero básicamente es el mismo documento. Solo ellos lo pueden elaborar. Ni siquiera lo puede elaborar el director responsable de obra, de una, digamos, interpretación estricta del reglamento de construcciones. Entonces, por eso es una función esencial. Ahora bien, en materia de ordenamiento del desarrollo urbano, el perito en desarrollo urbano, pues está previsto en la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento que elabore, pues, una serie de documentos. ¿Cuántos de estos documentos están, digamos, en poder de la autoridad o de las instituciones? Pues yo no me atrevería a hacer una estimación. Sin embargo, estos documentos previstos y que será muy relevante que deben ser ya una obligación de transparencia, están, por ejemplo, el estudio de impacto urbano, el estudio y solicitud del dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental, el estudio y solicitud sobre transferencia de potencialidades de desarrollo urbano. La siguiente, por favor. Los planes maestros para proyectos o zonas específicas y los planes maestros que determine la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, hoy resumida o conocida con su nombre corto de Metrópolis.
esta información que elaboran los peritos en desarrollo urbano es muy relevante, sobre todo para la determinación o, en su caso, modificación de los usos de suelo permitidos en diversas zonas. Entonces, como veíamos al inicio de la presentación, el desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano bien diseñados y, sobre todo, respetados y aplicados, pues permiten reducir el riesgo. Y por parte de los responsables oficiales de protección civil, tanto el general, digamos, como el institucional, estamos pensando en los dictámenes técnicos de riesgo que pueden hacer en materia de protección civil, de estructuras, inmuebles y el entorno delegacional, la elaboración y registro del Programa Especial de Protección Civil, la siguiente, por favor, la elaboración y registro del Programa Interno de Protección Civil y su informe anual de actividades. Estos son, digamos, la relación entre persona auxiliar de la administración y los documentos que ellos elaboran. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay algunos casos de atención que ya la experiencia en materia de solicitudes de información, pues nos dicen que hay algo ahí que vale la pena pues atender desde ahorita. Uno de ellos tiene que ver con los padrones de los registros de personas auxiliares. Actualmente la ley, y de hecho pues lo cumplen tanto el Instituto para la Seguridad de las Construcciones como Metrópolis, es la publicación de los padrones de las distintas personas auxiliares. Están divididos aquellos que tienen registro vigente, quienes ya lo perdieron, quienes lo cancelaron y las personas que ya fallecieron. Aquí el tema es que no publican la fecha de fallecimiento. Al no publicar la fecha de fallecimiento, entonces no es posible para cualquiera determinar, por ejemplo, si un documento que haya emitido una persona que ya haya fallecido, pues realmente lo pudo haber emitido. Y hemos encontrado casos donde pues claramente pues alguien miente, ¿no? La persona que dice que tiene la constancia y no coincide la fecha, o pues es una constancia falsa, ¿no? Entonces queremos evitar ese tipo de problemas, pues siendo transparentes en este aspecto. Entonces, en principio, alguna respuesta de los sujetos obligados ha sido que la fecha de fallecimiento se considera confidencial por ser un dato personal. Y bueno, sin querernos meter al debate de datos personales, que es todo otra área de estudio, nuestra propia ley local de transparencia señala en su artículo 191 que no se requiere el consentimiento del titular de la información confidencial cuando esta información se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público. Y en ese sentido, pues las fechas de fallecimiento pues, se pueden encontrar en el registro civil, porque los registros civiles, tanto de la Ciudad de México como de cualquier entidad federativa, pues son registros públicos, ¿no? Entonces, pues aquí se abre el espacio para pues señalar entonces que probablemente no es necesariamente un dato confidencial. Sin embargo, vamos a la siguiente. Para evitar el tema de si, la siguiente diapositiva, por favor. Para evitar el tema de discutir de manera al infinito si es o no un dato confidencial, lo que sí solicitaríamos es que los padrones simplemente señalen la fecha en que dejó de tener validez el registro. Es decir, si es porque se venció el tiempo, que puede ser, entiendo, 3 o 5 años, dependiendo de la persona auxiliar, si es porque se canceló o si es porque falleció, sería muy útil saber cuál es la fecha en la que ese registro ya no tiene validez. Y de esta manera, pues, se es más transparente y permite a cualquiera conocer, repito, la validez de un documento en particular. La siguiente. Otro tema es el tema de las fotografías. Es decir, las personas auxiliares de la administración se les emite un carnet o una credencial donde viene, entre otras cosas, su foto, su firma y sus datos generales, la fecha de emisión del carnet y la fecha de conclusión precisamente de ese registro. Sería realmente, en materia de transparencia, lo mejor sería la publicación de ese tipo de carnets, porque repito, eso permite que uno no solo por fotografía, sino incluso por la firma, pues pueda ver si hay un documento que pues parece válido o si hay un documento que parece falso. En este sentido, las fotografías hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia sobre que no se debe de clasificar información confidencial, por ejemplo, la fotografía que aparece en títulos o cédulas profesionales. Podrán decir, y con razón, que bueno, pues a lo mejor el carnet no es lo mismo que un título o cédula, pero al final lo que importa es el razonamiento y señalan,
En virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula es pública y susceptible de divulgación. Entonces, aquí hay un tema que, repito, sin estar zanjada la discusión, pues consideramos que tener el carnet completo disponible dentro del propio padrón, pues sería una medida de transparencia en beneficio de las personas. La siguiente, por favor. Y aquí vemos, por ejemplo, que las propias dependencias y entidades pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, Metrópolis y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones no publican la fotografía de la persona auxiliar. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, con respecto a sus responsables oficiales, sí lo hace. La siguiente. Aquí hay unos ejemplos. Vemos cómo se ve en la parte superior izquierda la consulta al padrón de Metrópolis, donde efectivamente no hay fotografía ni necesariamente fecha del fin de la vigencia. En el caso del Instituto para Asegurar las Construcciones, que se ve abajo, esta es la consulta a aquellos finados, que repito, pues no trae tampoco ni fotografía ni fecha de fallecimiento. Y el padrón de responsables oficiales de protección civil, pues sí publica la fotografía de la persona que le corresponde. Entonces, pues en algunos casos sí está la foto y en otros no. Entonces, consideramos que en materia de transparencia, pues podrían estar las fotografías. La que sigue. Hay otras cosas, ya en el caso específico de los responsables oficiales de protección civil, ya que en las hojas de registro de los programas, por ejemplo, no aparece el nombre de la persona que lo elaboró y solo indica un número de registro. Entonces, lo mejor sería publicar el nombre de quien hizo ese programa. Y si es que solo ponen un número, pues ese número debería de estar relacionado con el propio padrón. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Del lado izquierdo vemos un registro que ya perdió vigencia de la Junta de Asistencia Privada, precisamente, de su sede en Coyoacán, y vemos ahí en la elipse que dice, bueno, folio del responsable oficial de protección civil 18. Realmente no sabemos si es el programa 18 que hizo un responsable oficial de protección civil o si es un responsable oficial de protección civil que tenía el número 18. Es decir, pues ese número realmente no nos dice, no solo no nos dice mucho, sino que no nos dice nada. Y vemos del lado derecho la consulta al padrón de responsables oficiales de protección civil y cómo su número o clave de registro pues está elaborado a partir de su registro federal de contribuyentes, no completo, sí la parte, digamos, de las letras y de la fecha de nacimiento, y luego algún número que le va asignando la propia secretaría. Pero no hay manera de relacionar pues quién hizo un programa, o sea, qué responsable oficial de protección civil hizo un programa, ¿no? Entonces, ahí sí sería importante que las hojas de registro siempre indicaran quién fue la persona que lo elaboró. Está el tema que tanto para el caso de programas internos de protección civil como ahora los trámites que tienen que ver en materia de construcciones, están previstas unas plataformas digitales a través de las cuales se hace pues prácticamente todo el trámite. Entonces quedan registrados, por ejemplo, en el caso de los programas internos de protección civil, pues la ubicación, quién lo hizo y la parte documental. La manera más sencilla de transparentar esto es hacer públicas precisamente esas bases de datos. ¿Por qué? Porque no es solo ser transparente poder consultar cada programa o cada constancia de seguridad estructural o cada manifestación de construcción, sino el conjunto de ellas. Es decir, la propia base de datos se convierte en un elemento que es importante poder consultar. Entonces, aquí la recomendación, pues sí, o la petición es que esas plataformas se hagan de acceso pues público, ¿no? Abierto. Si lo pueden tener en datos abiertos, pues mucho mejor, que permita la descarga masiva de información. Y en todo caso, si consideran que hay información confidencial en esos registros, pues hacer la versión pública que corresponda y esa hacerla pues de acceso para cualquier persona. Bueno, por mi parte sería lo que tendría que presentarles. Al final, si hay alguna duda o pregunta, con todo gusto, mis compañeros continúan con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Yáñez, por tu exposición, realmente bastante interesante y bastante aleccionadora.
Queremos comentarles que se estará compartiendo a lo largo de la sesión y también en el chat de Zoom el código QR que los dirigirá a una encuesta de satisfacción. Favor de contestar esta encuesta, pues resultará importante y resultará vital para poder darles su constancia de asistencia. Por favor, cuando la contesten, deben de llenar de forma completa su nombre, el correo y el sujeto obligado en donde nos acompañan. En este momento se está proyectando el código QR. Si gustan utilizar su teléfono celular para poder acceder a esta encuesta. Y también, como les comentaba, en el chat de Zoom está apareciendo el enlace por si no tuvieran en este momento su celular a la mano. Bien, también queremos comentarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacerle a las personas ponentes que van a estar exponiendo estos temas, pueden hacerlo a través en la parte de abajo, en la barra, se encuentra una parte de preguntas y respuestas. Allí es donde pueden ustedes colocar cualquier inquietud que tengan y por favor dirijan el nombre de la persona ponente a quien va dirigida la pregunta. Bien, pues vamos ahora a escuchar atentamente a María Soledad Rodrigo. Ella es directora de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Info de la Ciudad de México. Ella abordará el tema objetivo de los lineamientos y beneficios de su implementación. Te escuchamos, Soledad. Gracias, David. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar compartiendo aquí con ustedes acerca de estos nuevos lineamientos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo por el cual, bueno, pues fueron creados y publicados? En primer lugar, o sea, es establecer las directrices para que se pueda identificar y publicar la información de interés público que esté relacionada con las personas auxiliares de la administración pública en materia de construcciones, desarrollo urbano y protección civil. Si me ayudan a pasar a la siguiente. Ahí, como ya comentó Jorge, se establecen una serie de documentos mínimos que se pueden publicar en torno a estas materias y para quién es obligatorio estos lineamientos, o sea, ¿quién los deben de observar? O sea, por una parte, desde luego, un instituto, o sea, para verificar que la información esté, así como todas aquellas instituciones y actores públicos que están relacionados con atribuciones en materia de seguridad de las construcciones, desarrollo urbano y protección civil en la Ciudad de México, ¿no? Para fortalecer justamente lo que es la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. En ese sentido, vamos a ver qué sigue. Lo que establecen estos lineamientos en su numeral quinto es que la información de interés público, o sea, sí debe ser identificada para su publicación, como ya comentaba, en materia de construcciones, desarrollo urbano, programas internos y especiales de protección civil. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que conlleva la implementación de estos lineamientos? Por un lado, o sea, permiten a las personas verificar que las construcciones cumplan con las normas de seguridad estructural indispensable, ¿no? ¿Por qué? Porque se publican datos de información de los directores responsables de obras, de peritos, corresponsables, o sea, incluyendo registros y acreditaciones. También nos permite hacer una evaluación y seguimiento continuo, o sea, en virtud de que previene riesgos derivados de construcciones deficientes al tener actualizada la información sobre las revisiones y dictámenes que se dan, ¿no? Garantizando que las personas que los realizan están certificados para hacer la emisión de estos dictámenes. Y luego permite fortalecer la seguridad estructural, ayudando a que la sociedad y autoridades vigilen las obras públicas, ya que facilita el conocimiento sobre la correcta aplicación de normas y diseños en torno a la ley o sea, correspondiente. Vamos a ir a la que sigue. ¿A quienes les aplican como tal? Son a 20 instituciones y actores públicos. Estamos hablando de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Urbano. También a las 16 alcaldías, ¿sí? Y, por supuesto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
Ellos reciben información que han generado precisamente todas estas personas auxiliares de la administración pública y la identifican y la van a publicar. Vamos a ir a la que sigue. Aquí, si bien, o sea, estamos hablando de los lineamientos, o sea, quiero abordar algunos aspectos técnicos generales para la carga de información, que esto va a servir no tan solo para publicar esta información, sino también para cualquier información que se trate de una obligación de transparencia. En primer lugar, en la Ciudad de México está por ley la obligación de publicar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en los portales institucionales de las instituciones y sectores públicos. ¿Cómo tenemos que publicar esta información? ¿De qué criterios debe de seguir en cuanto a características, contenidos, los formatos que se deben de utilizar, la periodicidad de la actualización de la información, así como el plazo de conservación que se establece? Esto lo pueden encontrar en los lineamientos técnicos de evaluación. Ese es su nombre corto, que son los lineamientos para la publicación y homologación de la publicación de la información del título quinto de las obligaciones de transparencia. En la presentación van a encontrar la liga de acceso directo a estos lineamientos con la finalidad de que todas las personas puedan acceder a ellos. Estos lineamientos es la base de toda la publicación de las obligaciones de transparencia. Cualquier duda las personas van a encontrar ahí qué es lo que deben de publicar. Vamos a ir a la que sigue. Y aquí, o sea, algo importante a tener en cuenta. Respecto a la actualización, esta debe realizarse dentro de los 30 días naturales después de concluido el periodo. ¿Cuáles son los plazos más frecuentes que vamos a encontrar para la actualización de la información? Trimestral, semestral, anual, y cuando se modifica la información. En ese sentido, a continuación mostramos, por ejemplo, cuándo se debe hacer la carga de conformidad con el... Sí, con corte, no, vamos a la anterior, por favor. Ahí, gracias. Ahora estamos, por ejemplo, en el periodo de actualización de la información. Estamos entre el 1 y el 30 de octubre y debemos de cargar en este momento la información correspondiente al tercer trimestre del año, ¿sí? Eso es como un ejemplo. Aquí van a encontrar como referencias si es información que se generó en el primer trimestre, cuando se carga y así sucesivamente. Vamos a ir a la que sigue. A ver, otros aspectos técnicos que hay que considerar es que, o sea, los numerales, noveno, décimo y primero de estos lineamientos para la carga de información son la base de, o sea, también de la publicación de la misma, ¿no? El noveno refiere que al tratarse de información de interés público está sujeta a los procedimientos de verificación por parte de los lineamientos técnicos, ¿no? Es decir, que deben de cubrir con esas características que están establecidas en el artículo 121, fracción 52 de la ley. En ese formato, o sea, se va a cargar la información de estos nuevos lineamientos, como veremos más adelante con mi compañero. Luego el décimo establece que la publicación de la información a que se refieren los lineamientos técnicos de evaluación debe ser en el portal electrónico de cada sujeto obligado y en el CIPOT, que es el Sistema de Información de Portales de Transparencia, que está en la plataforma nacional. El periodo de actualización, como ya lo vimos, es, por lo menos en este caso, de información de interés público, es cada 3 meses. Eso es lo que nos establecen los lineamientos, ¿sí? También es importante que observen el plazo de conservación de la información. Eso es súper importante, porque si el plazo de conservación de la información establece que debe ser de los 2 últimos ejercicios más, o sea, significa que además de la información vigente que tenemos, también tenemos que tener, por ejemplo, o sea, la de los 2 años anteriores. Eso es importante para que estén en debido cumplimiento, ¿no? Y luego estos lineamientos técnicos de evaluación establecen que en el 11º, que los sujetos obligados van a usar el formato que está establecido para la fracción 121, para el artículo 121, fracción 52, ¿no? Es el anexo 1, o sea, eso se puede descargar de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ya, o sea, muchos ya cargan información allí, y en esas fracciones que se debe incluir
la de los nuevos lineamientos. Vamos a la que sigue. Y con esto, o sea, es una pantalla general de qué es lo que debemos de tener en cuenta para la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y también en el portal de Internet. Y con esto concluyo hasta aquí mi intervención para dar paso a la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, Soledad. Les recordamos que se está compartiendo en el chat de Zoom y también se estará proyectando aquí mismo el código QR que los dirigirá a una encuesta de satisfacción. Les recordamos que por favor tienen que poner su nombre completo, el correo, así como el sujeto obligado del cual nos acompañan, ya que esos datos nos permitirán posteriormente elaborar las constancias de asistencia. Asimismo, les recordamos que pueden colocar las preguntas y dudas que tengan para las personas ponentes en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra de abajo, en la parte de Zoom. Y pues así es que también por favor mencionen a quién va dirigida su pregunta para que se pueda facilitar su respuesta. Bien, pues vamos a ceder ahora la palabra a Manuel Esparza Moreno. Él es subdirector de evaluación en el Instituto de Transparencia y él nos compartirá aspectos técnicos y específicos de la carga de información. Adelante, Manuel, te escuchamos. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues ahora vamos a brindarles un poco de información. Si podemos poner la presentación, por favor. Vamos a hablar de aspectos técnicos específicos de carga de información. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es importante recordar que toda la información debe ir publicada tanto en su portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, bueno, pues los procedimientos para publicar en los portales dependen de cada uno de los sujetos obligados. La Dirección de Tecnologías de la Información de este instituto le ha dado a todas las unidades de transparencia de los sujetos obligados una contraseña, un nombre de usuario y contraseña para el acceso al sistema, a la plataforma nacional y que puedan, además de diversas acciones, hacer la carga de la información correspondiente. Y cada una de las unidades de transparencia tiene la facultad de emitir otros usuarios y contraseñas para todos los demás unidades administrativas o los enlaces de cada una de las unidades administrativas para que cada una cargue la información de manera directa. Bueno, aquí se muestran en la presentación los tres sistemas principales de la plataforma, el SIPOT, que es el Sistema Integral de Portales de Obligaciones de Transparencia, el SISAI, que es de solicitudes de acceso a la información y respuestas, y el SIGEMI, que es el de recursos. Siguiente, por favor. Una vez ingresado al sistema, se va a acceder a la parte de carga de archivos de información, donde se puede realizar la carga masiva de información de formatos o la carga de un solo formato, dependiendo de las necesidades de cada una de la información. Siguiente, por favor. Bueno, una vez seleccionada la carga de información, se selecciona obviamente la obligación de transparencia que se quiere cargar, que bueno, debemos recordar que en el caso de los lineamientos de información de interés público, de los que hemos estado hablando el día de hoy, se publicará en el formato 52A de la fracción 52 del artículo 121. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se selecciona alta de formato. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo del formato que se despliega. La siguiente. Esta presentación es importante señalarles que va a estar publicada en el micrositio de evaluación del que ya se publicó la dirección en la parte del chat de esta presentación. Entonces ahí van a tener toda esta información.
bueno, se habilita la opción seleccionar, se selecciona el formato o el archivo, el formato del que se quiere hacer la carga. Se debe seleccionar y darle a cargar archivo. Siguiente, por favor. Posteriormente, el sistema desplegará el proceso en el que se encuentra de la carga de información. Hay que recordar que en ocasiones la plataforma no funciona de manera inmediata, dependiendo del peso de los archivos y del tráfico que exista para la carga de información. Sobre todo en los últimos días de estos meses de carga de información, pues es un poco más lenta, pero finalmente debe entregar este comprobante de procesamiento o bitácora de carga de información. La siguiente, por favor. En caso de que se quiera modificar la información que está ya cargada en el sistema, se debe seleccionar en Administración de Información. En la parte de arriba pueden ver el menú en carga de información, está carga de archivos y administración de información. Ahí se puede seleccionar la información que ya se tiene cargada, seleccionar cuál es el formato del que se quiere modificar la información. Se seleccionan opciones de carga y desplegará el formato correspondiente. La siguiente, por favor. Es muy importante esta parte, nunca se debe modificar el identificador del formato, ya que eso nos puede generar o nos va a generar errores al momento de realizar las modificaciones o incluso la baja de información. La siguiente, por favor. Esto es muy importante. En el caso de que se vayan a quitar registros erróneos, se deben únicamente dejar en el formato los registros que se van a eliminar. Y en el caso de que se vaya a cambiar información en el formato, se deben únicamente seleccionar o dejar en el formato los registros que se vayan a modificar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el ejemplo del formato 52A vigente de información de interés público, donde se debe publicar toda la información de interés público en materia de construcciones, desarrollo urbano y protección civil. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de llenado de la información. Bueno, tenemos dos ejemplos, de hecho. Uno en el que se incluye la información directa con un hipervínculo a donde se puede ver, en este caso, por ejemplo, el directorio de personas directoras responsables de obra. Bueno, es importante el llenado de todos los campos. Y finalmente, en el campo nota, se puede incluir cualquier información que ayude a las personas a conocer de qué información se trata. Y en el segundo ejemplo, se está publicando un micrositio de información donde se incluye la liga al apartado o micrositio de los portales institucionales de cada sujeto obligado, donde se podría publicar toda la información de manera ordenada y condensada respecto de las obligaciones de transparencia que se establecieron en estos nuevos lineamientos. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación, unas recomendaciones para la publicación de la información. Es importante, pues, identificar todos los documentos que no solamente con estos lineamientos, sino que por ley deben de ser transparentes, deben publicarse. Debe haber una coordinación con las autoridades para asegurarse que la información se publique de manera correcta. Hay que mantener los registros claros y digitalizados. Y es importante, como en este caso de todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, participar en las asesorías y capacitaciones que en las materias de datos abiertos, normativa de transparencia y obligaciones de transparencia, pues de manera ordinaria les convocamos. La siguiente, por favor. Bueno, es importante señalar que las prácticas de transparencia fortalecen la gestión de riesgos de desastres, como ya nos
nos estuvieron comentando la comisionada Nava, Jorge. Es importante, se fortalece la confianza institucional y se previenen riesgos estructurales y de diseño en edificaciones. El acceso oportuno a la información, pues obviamente permite que los riesgos sean menores y que se puedan tomar decisiones informadas para la seguridad de todas las personas. Y finalmente es importante señalar que el cumplimiento de los lineamientos es obligatorio y el no hacerlo puede generar responsabilidades administrativas. La siguiente, por favor. Aquí les estamos incluyendo algunos enlaces de información que les puede ser de interés y que les puede servir en las materias de estos lineamientos y en las materias de cumplimiento de obligaciones de transparencia en general. La siguiente, por favor. Aquí están otros enlaces. La siguiente. Y ahora, bueno, en caso de que tengan alguna pregunta, en este momento se les va a atender. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición. Bien, pues queremos agradecer en este momento a las más de 100 personas que están conectadas en Zoom, así como a las 72 personas que están conectadas en este momento en YouTube. Muchas gracias por su asistencia y gracias por prestar atención a toda esta información que se está dando. Quisiéramos agradecer principalmente a quienes nos acompañan de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Nos acompañan también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, así como de diversas alcaldías de la Ciudad de México. Bien, pues dicho esto, quisiéramos entonces pasar a la parte de preguntas y respuestas. Algunos de ustedes ya colocaron una pregunta en la parte, en la sección que se coloca en la barra de abajo de Zoom. Si tienen alguna duda o alguna inquietud adicional, ahora es el momento de colocarlo para que igual las personas ponentes puedan dar una respuesta oportuna a esto. Por lo pronto, tenemos esta pregunta. Dice, los trámites del dictamen de estabilidad o seguridad estructural, visto bueno de seguridad estructural, constancia de seguridad estructural, se realizan vía la plataforma de ventanilla unida de obras. Las alcaldías solo pueden observar los documentos y el acuse, por lo que solo sería la publicación del código QR que se vio en la exposición. ¿Esto es así? Me gustaría pedirle por favor a Jorge Yáñez si puede responder esta pregunta que nos hacen en el chat. Sí, muchas gracias. La verdad es que desconocemos cómo funciona la ventanilla, la plataforma. Aquí lo importante que es, cualquier sistema de base de datos está hecho de registros. Los registros pueden ser puramente digitales o pueden incluir los documentos que cargan, digamos, para efecto del propio trámite. Entonces, esa base de datos es la que debe de ser pública, excepto, por supuesto, si hay información que pueda ser confidencial o que se reserve bajo alguno de los supuestos de la ley. ¿Quién administra esa base de datos? Pues con toda seguridad, bueno, al menos así está previsto en la Ley de Desarrollo Urbano y el reglamento, que son tanto las alcaldías como las dependencias, en particular la Metrópolis y me parece que es Obras, ¿no? O alguna de ellas. Entonces, quienes tengan la información son quienes las deben transparentar. Yo entiendo, porque así funciona, por ejemplo, la plataforma del registro de programas internos, que a las alcaldías solo les permiten ver lo que les corresponde. Bueno, pues eso que les corresponde por parte de las alcaldías es lo que le correspondería a la alcaldía transparentar. Aunque de cualquier manera, el transparentarla toda, pues le correspondería, por ejemplo, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Entonces, aquí hay que recordar los principios de transparencia desde que inició digamos, las primeras normas al respecto hace casi 25 años, que es información pública toda aquella que generen o posean los sujetos obligados. Entonces, una vez que tienen la información y que no tiene ni el carácter de confidencial ni fue reservada por alguna previsión de ley, pues esa es la información que deben de poder transparentar. El ejemplo que se puso en el QR, por ejemplo, es el registro que sale o que salía al menos hace algunos años, una vez que estaba el registro de Programa Interno de Protección Civil.
El problema con ese registro es que si uno se va, uno se conecta al QR, pues lo único que le dicen sí es un documento válido, pero realmente uno nunca puede ver el programa. Entonces, no se trata nada más de que digan, bueno, pues sí es un documento válido, sino de ver cuáles son los elementos que permitieron llegar a ese registro, ¿no? Entonces, repito, y para ser un poco más claro, si la alcaldía solo puede ver los registros que corresponden a su alcaldía, pues esos son los que esperaríamos que la alcaldía hiciera públicos. Si hubiera otra pregunta, con todo gusto. Bien. Tenemos también un comentario que nos hacen aquí. Me dice en el chat, dice María Soledad Rodrigo, hasta que se cumplan con plazos de conservación la información, se pueden eliminar los sistemas de datos personales que deriven del ejercicio de la función específica. Soledad, ¿tienes algún comentario respecto de esta pregunta? Sí, gracias. Sí, aquí, en tanto esté vigente el plazo de conservación de conformidad con los lineamientos que establecen la publicación de la información, deben de mantenerse en los sistemas de datos. Entonces, sí tendría que respetarse por lo menos ese plazo de conservación. O, en dado caso, el plazo de conservación, si bien los lineamientos establecen que son, por ejemplo, o sea, un determinado periodo, si sigue vigente, o sea, más allá de ese plazo establecido en los lineamientos, dicha información se debe mantener y no se podría eliminar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien quisiera escribir en el apartado de preguntas si tienen alguna otra inquietud? Si no, pues pasaríamos ya a la siguiente sección. Vamos entonces a la parte del cierre de nuestra asesoría técnica, recordándoles que posteriormente se estará compartiendo con todas ustedes la memoria de esta asesoría, en donde también se incluirán las presentaciones que ya se han proyectado aquí, así como la información, y se incluirá también un apartado pues con toda la información de las preguntas que ustedes nos acerquen al momento. Bien, pues dicho esto, vamos entonces a ceder el micrófono a la comisionada ciudadana María del Carmen Nava, quien nos dirigirá un mensaje de clausura de los trabajos de esta asesoría técnica. Comisionada, le escuchamos. Muchas gracias. Pues la verdad es que es muy, muy interesante escucharles a todas y cada una de ustedes, porque me parece que es información complementaria que se ha tenido en esta asesoría especializada. Agradecerles muchísimo y comentar, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, activó una campaña que refiere que invertir en resiliencia es invertir en el futuro, que es hora de cambiar el rumbo para financiar la resiliencia y no los desastres. A lo que agregaré que abonar a transparencia salva vidas. Realizamos esta asesoría especializada con innovación por la focalización que brindamos durante las asesorías en mi gestión. Estos lineamientos son responsabilidad de implementarlos, de llenar de información pública de 20 instituciones en la Ciudad de México. La información pública, recordemos, es indispensable para la vida cotidiana en la prevención, reacción y recuperación ante riesgos. Agradezco muchísimo a Jorge Yáñez López por la propuesta inicial de lineamientos y por supuesto por la colaboración de Manuel Esparza, Soledad Rodrigo, Nancy García del área jurídica de este info y por supuesto a mis colegas comisionado Bonilla y comisionada presidenta Enríquez por brindar su confianza en mi persona para la coordinación de esta agenda de transparencia y apertura institucional en el info. Los peligros no van a desaparecer, pero la transparencia es nuestra aliada para evitar que una crisis se convierta en desastres. La respuesta, en mi consideración, es apertura ante riesgos y aprovechar
que estos lineamientos marcan la pauta y, por supuesto, dejar a consideración de mi equipo de trabajo, pues todo acercamiento que quieran y necesiten ustedes. Ya lo comentaba David. Vamos a tener la memoria, la grabación de las asesorías también quedan en el canal de YouTube del Info en la Ciudad de México, de tal manera que pues fue de bastante aprovechamiento por casi 300 personas que estuvieron conectadas en las distintas vías, de tal manera que siendo las 11 horas con 40 minutos de la mañana, pues damos el cierre a esta asesoría especializada. Un abrazo a la distancia y nuevamente muchas gracias a todas. Gracias equipo, gracias Info. Gracias, comisionada, y gracias también a los presentes. Que tengan todos muy buenas tardes.